reciben esta tarde. En unirnos a toda la creación que cuenta y proclama la gloria del Señor. ¿Amén? Amén. Qué bueno que podemos estar reunidos en su nombre en este día, en un día muy particular para nuestra nación. Siempre son especiales en el sentido de que vivimos en una democracia. Tuve un profesor en el primer año de la secundaria, algunas expresiones que él dijo yo me las olvidé más, ¿no? Una era sobre la familia, otra era sobre alguna ley, pero una cosa importante que recuerdo siempre es que él decía: la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. ¿Amén? Amén. Esa es la teoría. ¿Sí? Que se cumpla en la práctica es diferente. Es un sistema, no es perfecto. ¿Sabe cuál es el sistema perfecto? No es la democracia, sino la teocracia. ¿Sabe usted? Pero por supuesto el hombre es muy difícil que, imagínense que se compite entre diferentes pensamientos. ¿Cómo va a aceptar que un Dios creador le normalice, le direccione? Pero funciona. El otro día hablando con la hermana Ana María, hay una de las hijas del pastor fundador de la IEP, o el misionero que llegó acá a Argentina, Elías López. Una de las hijas está en Tel Aviv ahora. Entonces, ¿cómo el cuidado, por ejemplo, ella es viuda? ¿Cómo se manifiesta ahí la escritura? Está haciéndose un tratamiento oncológico y está en medio de una guerra. Entonces ¿cómo hacemos para ir a hacerme el tratamiento? El gobierno, sin que ella pidiera, le manda una ambulancia. ¿Por qué, hermano? Porque esa está en el antiguo pacto, en la antigua ley, ¿sí?, de Dios. Y funciona así, en la economía, en la salud, en muchas cosas de la salud, en la alimentación. No digo que ahí sea una teocracia, porque no lo es. Pero en donde se aplica lo que Dios dice, funciona. ¿Amén? Por supuesto que estamos lejos de que eso suceda aquí. Sin embargo, como ciudadanos tenemos que compartir esa responsabilidad y enseñarle a las futuras generaciones acerca de la importancia de ejercer ese derecho, pero cada derecho supone una responsabilidad. ¿Amén? Entonces, y contarle a los más chicos historia, ¿no? No sé cómo será ahora en la escuela la historia. Yo lo único que deduzco es que se habla poco de alguna parte de la historia porque no se conocen las fechas patrias y demás. No sé si es cuestión de la educación, de los contenidos actuales, pero más allá de las fechas es importante conocer qué es lo que ha sucedido, ¿sí? Porque eso nos da un panorama de cosas que se repiten, de cosas que deberíamos evitar y que lamentablemente se sigue repitiendo en nuestra nación. Así que por eso es que debemos, como ciudadanos principalmente de los cielos, pero también como ciudadanos argentinos, tenemos que conocer historia, hablar con verdad y no tener ninguna, por supuesto cada uno tiene sus propias influencias, ¿no? Gracias a Dios mis padres jamás me influenciaron, fue todo Dios. Lo que era la política nunca me influenciaron en ninguna, ni en política ni en deporte, en nada. Sí tuve la posibilidad de generar a través del estudio y la lectura mis propias conclusiones acerca de la historia, y es importante que esto sea así. Amén.
Porque nosotros sí vivimos en una teocracia, estamos en el reino de Dios. ¿Amén? Y ahí se manifiestan y funcionan las leyes de Él. Por lo tanto, hermanos, oremos para que no sabemos qué es lo que ha ocurrido hoy. No creo yo que haya salido electo un presidente. Me da la impresión que no, que todavía tenemos que ir otra vez. Pero oración por nuestra nación, ¿sí? Y por los que son candidatos y sobre todo por todos los que están detrás, todo el sistema que funciona detrás, para que, como les decía hace poco, se pongan de acuerdo, ¿sí? Sencillamente es eso, ponerse de acuerdo en algunos temas y orar por ello. Esa es nuestra obligación. Amén. Así que le felicito si ha ido a votar. Si tiene más de 70 años, no es obligación, pero si lo ha hecho, es importante que lo pueda hacer, ¿sí? Y a los jovencitos que han participado, es importante también que puedan escuchar, que puedan conocer, que puedan ver las bases y las cuestiones que por ahí no que prometen, sino cuáles son los pensamientos que tienen, porque de acuerdo a ellos es como podemos saber si están más cerca o no de lo que Dios dice en la palabra. Amén. A pesar de que en muchas cosas pareciera que no tienen nada que ver, pero sí hay principios bíblicos que nos ayudan a orientarnos bien. Amén. Así que nuestra oración por nuestro país, para que Dios tenga misericordia, ¿no? Extienda su mano aquí y nos ayude a salir adelante. Amén. Quiero compartir con ustedes una palabra en el Salmo 42. Les voy a invitar a que abran su Biblia, Salmo 42. Un salmo muy conocido, que incluso hemos cantado por mucho tiempo. A través de este salmo Dios nos va a hablar en esta noche, en esta tarde. Amén. Si lo he encontrado, ¿lo tienen? Salmo está más o menos en la mitad de la Biblia. Salmo 42, versículo 1, leemos en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misal. Un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas, todas sus ondas y todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Le invito a que oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde
por este día tan precioso que tú nos concedes. Gracias, Señor, porque anoche llovió. Qué bien que le hace esto a la tierra, Señor. Y qué bien que nos hace, Señor, estar reunidos en tu nombre, como decía mi esposa. Porque esa lluvia del cielo también cae, Señor, sobre cada uno de nuestros corazones, saciando toda nuestra sed, toda nuestra necesidad, que siempre está presente, porque mientras estemos en la carne, en la fuerza, en lo humano, en este cuerpo, en este sistema en el que vivimos, habrá diferentes necesidades. Pero qué bueno es saber, Señor, que como tantas veces cantamos, si estás tú en nuestro corazón, si estás tú en nuestras vidas, si estás tú en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, tenemos todo, Señor. Porque tú eres quien suple, tú eres quien cuida, tú eres quien provees, tú eres, Señor, quien sustenta. Gracias, Señor. Estamos en épocas difíciles, Señor, con noticias graves, terribles, duras, con incertidumbre, con tanta tristeza en muchas vidas, muchos corazones que ven truncados sus sueños, que ven rotas sus ilusiones. Pero qué bueno es saber, Señor, que nosotros no nos movemos por sueños o por ilusiones, sino que nos movemos por fe. Y la fe está sustentada en tu palabra, la certeza de lo que esperamos, de lo que tú has prometido, la convicción de que aún lo que no ven nuestros ojos, lo creemos, Señor, porque todo lo que tú nos hablas en tu palabra es verdad y ha de cumplirse, Señor. Por eso aquí estamos, Señor, abriendo nuestros corazones para que seas tú hablándonos a través de esta palabra. Si tú la envías, si tú la traes en este día, Señor, es porque tienes un propósito a través de ella, el cual creemos que se va a cumplir, Señor. No por quien la esté presentando, la esté expresando, sino por quien la inspiró y por quien tocó el corazón de este salmista para dejarnos, Señor, este clamor, este cántico, esta adoración a tu nombre, Señor, que hoy podemos aplicar cientos de años después a cada uno de nuestros corazones. Dirígenos, Señor, instruye mi vida, mi corazón, mis pensamientos, Señor, para que sea, Señor, alineado a lo tuyo, Señor, en esta hora, y que pueda transmitir este mensaje conforme al propósito que tienes en tu corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el libro de los Salmos, para aquel que tal vez no lo sepa, tiene 150 capítulos. Está como dividido en tomos, ¿sí? Este capítulo que hemos leído empieza en el tomo 2, ¿sí? Por así decirlo. Y cada uno de estos salmos constituye una oración, constituye una alabanza, constituye una expresión de adoración para Dios. Era como el cancionero que tenía el pueblo de Israel. Y si usted ve ahí, dice que fue algún hijo de Coré, un descendiente de Coré, ¿sí? Quien escribió este salmo. Del 42 al 49 son salmos escritos por algunos de estos descendientes. Coré fue uno que se rebeló, era un levita que se le rebeló a Moisés en el desierto, pero aparentemente por lo que vemos en la palabra, hermanos, hay una descendencia que siguió ministrando, sirviendo, adorando a Dios en el templo. Tuvo alguno al frente del coro en la época de David, y por muchos años estos levitas, descendientes de Coré, fueron adoradores a Dios. Lo interesante, hermanos, es que en este segundo libro, como le digo, que empieza acá, segundo tomo, como usted le quiere decir, arriba del capítulo 42, usted va a ver que dice libro 2.
Todos ellos que van del 42 al 72 son los salmos eloístas, le dicen. Porque en lugar de usar Jehová, cada vez que usted lee Dios ahí, en el hebreo es Elohim, ¿sí? Elohim. Y significa Dios supremo, y es una palabra que indica plural, que ese Dios supremo es plural, y significa que confirma ya desde el Antiguo Testamento y tantos otros expresiones la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. ¿Está bien? Entonces, por eso usted va a leer los Salmos 42 hasta el 72, va a encontrar que siempre, más que Jehová, habla de Elohim. Si bien entre medio de estos versículos hemos encontrado la expresión Jehová, ya vamos a ver por qué. Y dicen los estudiosos que el Salmo 42 y el Salmo 43 en verdad son uno solo, ¿sí? Porque el contenido es el mismo. Y acá nos encontramos con un adorador, con un siervo, con un levita. Levitas eran los que estaban encargados de dirigir la adoración a Dios en el templo, ¿sí? Que estaban encargados del cuidado, la limpieza, la mantención, que el fuego no faltara. Y seguramente dentro de ellos había músicos, no eran todos dedicados a la música. Y para ellos, los levitas, hermanos, su vida pasaba por la adoración, por el servicio a Dios en el templo. Era para lo cual de generación en generación habían estado sirviendo. Era una forma, un estilo de vida que tenían. No sé si alguno sería más religioso, pero este salmista, notamos que era un hombre de fe, una persona que añoraba la comunión, porque antes, hermano, a diferencia de ahora, la adoración a Dios, usted y yo hoy día podemos adorar a Dios en cualquier lugar, no depende del lugar, somos adoradores, en espíritu y en verdad. Podemos adorarle en el trabajo, en el colegio, en la casa, en todo lugar, cuando estamos aquí. ¿Por qué? Porque es una forma de vida, una vida rendida a los pies de aquel que consideramos nuestro Señor, nuestro Salvador, a quien le rendimos nuestra obediencia y lo mejor de nuestras vidas. Amén. Entonces, pero en esa época no era así. La presencia de Dios estaba en el templo nada más, donde estaba el arca, donde se ofrecían los sacrificios, donde estaba el lugar santo, el lugar santísimo, los atrios, el altar de bronce, el lavacro, etcétera, etcétera. Ese es el lugar. Entonces, por eso vemos acá unas expresiones como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Dice que en el original el ciervo, este animalito, se refiere al femenino, ¿sí? Una cierva que ha terminado de amamantar a su cachorro, por así decirlo, y que necesita saciarse de agua, tiene una sed terrible. Y esa sed era la que sentía este salmista, porque no sabemos por qué estaba desterrado, estaba en un lugar lejos del templo de Dios. Y él se sentía como ese ciervo, como ese animalito que sediento. Y decía: así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Añoraba, anhelaba la comunión con Dios. No es que él no alabara a Dios, lo hemos visto ahí donde hemos leído. Él oraba a Dios, clamaba a Dios, pero el hecho de estar lejos del templo, del lugar de adoración, hacía que él pareciera que se había roto esa comunión, que no fuera lo mismo. Esa sed era la que estaba expresando. Y por eso el versículo 2 dice: mi alma tiene sed de Dios. No del templo, no es de las tareas que realizaba él. Sed de Dios, sed de sentir la presencia, Dios se manifestaba
en el templo, hermanos, de una forma tangible. Por eso este hombre, este adorador, este levita, anhelaba estar en esa presencia de Dios, anhelaba la presencia de Dios. Eso es lo que podemos destacar. Y habla del Dios vivo, no el Dios de los tantos dioses que había alrededor, el Dios verdadero, el Dios que daba vida, el Dios que sostenía, el Dios que se manifestaba. Entonces, hermanos, qué sensación de dolor, ¿no? Porque esto es lo que está expresando acá, tiene un dolor, una angustia. Alguien dijo que todo dolor es porque hay una carencia, ¿sí? Es decir, si uno tiene un dolor porque ha perdido un ser querido, es una carencia, hay alguien que no está. Tiene un dolor porque está enfermo, hay una carencia y falta salud en algún ámbito de la vida, ¿no es cierto? Pero él está reconociendo que la peor carencia que un hombre, una mujer que ha disfrutado de la presencia de Dios, la peor carencia es estar lejos de esa su presencia. Amén. Entonces, hermano, y aunque parezca lejos de lo nuestro, no, porque nosotros no es que Dios se manifieste aquí simplemente cuando estamos reunidos, lo hace de una manera muy particular y especial. Pero hoy, hermanos, el templo no está en Jerusalén, está acá. Somos templo del Espíritu Santo. Y es ahí donde se manifiesta. Y es posible que hay ocasiones que debido a las circunstancias añoremos la presencia de Dios manifiesta en algo en nuestras vidas, por el contexto en el que estamos viviendo, por el contexto que estamos pasando. Porque siempre la presencia de Dios habla de su poder, su paz, su gozo, su sanidad, su obrar en favor de nuestras vidas. ¿Amén? Pero hay veces que ocurre que no percibimos la presencia de Dios. Y hay veces que es porque no la anhelamos como la anhelaba este varón. Que cuando las cosas no funcionan, en lugar de buscarlo a Dios, nos alejamos de Dios. Nos dejamos de orar, dejamos de buscarle, dejamos de oír su voz. Sigue diciendo el versículo 2, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ese anhelo, ese deseo, hermano, es importante que ustedes ni yo nunca lo perdamos. Amén. Si usted pierde el anhelo de buscar la presencia de Dios en su hogar, en oración, en clamor, un devocional y demás, algo está fallando en su vida. Si usted pierde el deseo de congregarse, de buscar al Señor junto con la otra familia, la familia espiritual, algo está andando mal en su corazón. No es natural, no es normal. Acá hay un hombre que está sediento de esa presencia, de esa búsqueda, de esa manifestación de Dios. Y que incluye a los demás, porque ahí se añoraba y se recordaba las cosas que vivía con el pueblo. Versículo 3 dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Es como hablar de un pan de lágrimas, alguien ha dicho, ¿no? Como que veo que cuando uno está triste, está acongojado, no tiene hambre. ¿Le ha pasado a alguno? Que no quiere comer. Que lo que come son lágrimas, ¿sí? Lo que está viviendo es dolor, angustia. Entonces, hermanos, para colmo dice ahí, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Porque, hermanos, cuando vienen ciertas experiencias en nuestras vidas, puede haber personas que en lugar de decir, bueno, tanto que hayas orado, Dios, seguí orándole a Dios, Dios te va a responder, esperad Dios. En lugar de hacer eso, hay personas que pueden venir y decir, ¿de dónde está Dios? El Dios que serví, ¿de qué te sirve y tanto en la iglesia, servirlo? ¿De qué te sirve si Dios no te escucha? ¿Le ha pasado alguna vez?
Pero si no viene una persona, hermano, viene un pensamiento, porque tenemos un enemigo que nos lucha y la capacidad que tiene es el poder del engaño, no es otro el poder que tenga. Y viene con esos pensamientos, esos dardos de fuego que tratan, de hermanos, de apagar nuestra fe. Por eso tenemos que usar el escudo de la fe para contrarrestar esos pensamientos. ¿Sí? ¿Dónde está tu Dios? No es que sean pensamientos o ataques que nieguen la existencia de Dios, sino no está con vos, no te acompaña. Y dice, y me acuerdo de todas estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud. ¿Se acordaron, hermano? Habían fiestas específicas, siguen realizándose, pero el Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las primicias, etc. Habían celebraciones donde él, como parte del cuerpo del levita, los que ministraban, guiaba al pueblo a la adoración. Eso lo añoraba, ¿sí? Hay recuerdos, hermanos, que suelen traernos más desaliento, porque en los momentos que a veces estamos medio como pasando momentos de dificultad, nos acordamos de los mejores tiempos, ¿no? Pero no para alentarnos, sino para decir, ¡ay, cómo me gustaría volver a esos tiempos! Y hay cosas que no se van a volver a repetir. Entonces, sobre que sentimos la ausencia de Dios, sobre que hay pensamiento, hay gente que nos puede enrostrar la ausencia de Dios, vienen esos pensamientos de tiempos mejores. Y dice, se acordaba ahí, entre voces de alegría y de alabanza, el pueblo en la fiesta. Pero el versículo 5, ¿qué hacer, hermano, con toda esta? Era un estado depresivo espiritualmente, ¿sí? Porque todas las palabras que ya voy a decir la traducción de algunas, pero todas estas palabras que expresa el salmista hablan de una depresión, de una tristeza muy profunda, de un desaliento, de un desánimo muy profundo. Pero ¿qué es lo que hace este salmista? Confronta, porque ¿dónde aparecen estos sentimientos, estas emociones? En el alma. Y entonces se preguntan, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Tenía motivos, sí o no? Y tenía un montón de motivos. Y no estaba cerca del templo, no estaba pasando el mejor momento, había situaciones difíciles seguramente a su alrededor, la burla, la aparente ausencia de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, tenía motivos, pero le preguntan a su alma, a su corazón, a su interior, realmente, ¿por qué te abatís? Y le habla, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Espera en Dios. O sea, está confrontándose interiormente y está diciéndose a sí mismo, a sus emociones, tranquilo, está bien, tengo muchos motivos para sentirme como me siento, pero tengo muchos más motivos para esperar en confianza a un Dios que, así como me ha respondido tantas veces, ahora también me va a responder. Y tendré que esperar el tiempo. Dice ahí, porque aún he de alabarle. Es como que se está diciendo, aunque no tengo fuerza, aunque no tengo ganas, no tengo mucho motivo en mi persona, en mí, pero Él es digno de que yo le adore y que le adore esperando realmente en Él. Cuando dice ahí salvación mía y Dios mío, habla la salvación del rostro, porque el salmista entendía que cuando habla de la salvación del rostro es de percibir, de estar en la presencia de Dios. Eso era lo que él anhelaba desde el primer versículo que lo viene resaltando. Entonces, después de que se habla a sí mismo, ahora se dirige a Dios en oración. Versículo 6, Dios mío, mi alma está abatida en mí.
La palabra abatido es shachak. Fíjese lo que significa: hundir o deprimir, abatir, derribar, echar, encorvar, humillar, inclinar, sentarse en el suelo en señal de luto. ¿Estaba depresivo o no estaba depresivo? ¿Sí? Estaba en una situación de profunda tristeza, enlutado, inclinado, encorvado, derribado, abatido, deprimido. Eso es lo que significa abatir. Entonces, Dios mío, mi alma está abatida. Le dice, Dios sabe, hermano, cómo nos sentimos, cómo estamos perfectamente lo sabe, porque Él es omnisciente, no hay nada que Él no conozca, pero siempre requiere de que haya alguien que le busque a Él en oración, porque eso es un síntoma de confianza en Él, de búsqueda de Él, de dependencia de Él. Y entonces Él le dice, Dios mío, habla de una fe personal, habla de alguien que conoce a Dios, no alguien que simplemente ha oído hablar. Dios mío, por eso anhelaba tanto la presencia del Señor sobre su vida. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán, allá donde se encontraba, de los hermonitas, parece ser que estaba cerca del monte Hermón. Y fíjese, el versículo 7 dice, un abismo llama a otro a la voz de tu cascada. Bueno, es como que tiene problemas afuera, pero tiene problemas adentro, ¿sí? Esa oscuridad, como un abismo, estaba afuera por las cosas que no funcionaban, pero adentro de su corazón por la tristeza que lo embargaba. Y dice, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Está diciendo, reconozco que vos sos soberano, Dios, y que esto está pasando porque vos lo has permitido. No se pone en víctima, ni mucho menos, dice, Señor, lo estás permitiendo. Y son como olas. ¿Alguna vez estaban cerca del mar? Con olas fuertísimas. A mí me pasó una vez que estaba parado a la orilla del mar y estaba medio picadito. Y vino una ola y me hizo caer. ¿Vio cómo es? Uno quedó todo lleno de tierra, de arena, por todos lados. Pero el tema es que me quería levantar y volvía otra y me tiraba otra vez. Y cuando me quería levantar y venía otra, así hasta que quedé como una ballena varada en el costado, ¿no? Y que nadie se haya dado cuenta. Bueno, eso es lo que está expresando. Hay veces, hermano, que viene una detrás de la otra, ¿veo? Cuando vienen sobre nuestras vidas situaciones duras y que golpean y no nos alcanzamos a reponer, viene otra y nos golpea y no nos alcanzamos a reponer. Y eso es lo que está expresando. Qué sinceridad, ¿no? A Dios no le molesta que seamos sinceros con Él. Él ya de todas maneras lo conoce, ¿no? Pero fíjese que dice el versículo 8, pero de día mandará Jehová, y acá cambia, pasa de Elohim a Jehová, o como se pronuncia, como la expresión original son todas consonantes, es difícil de traducir, por eso algunos directamente dicen Adonai, ¿sí? El Señor, pero está hablando del Dios de pacto. Está hablando de un Dios que cumple sus promesas, un Dios que obra. Entonces dice, de día, Dios, un Dios que cumple, un Dios de pacto, Dios mandará su misericordia. Mandará su misericordia. Está hablando de la gracia de Dios, del favor de Dios. ¿Y cuál es la respuesta de Él? De noche su cántico estará conmigo. No voy a dejar de alabar a Dios. Nos puede hacer acordar a Pablo y a Sila cuando estaban encarcelados en Filipo, ¿no? Y mi oración al Dios de mi vida. Qué importante, hermano. El clamor. Confrontó una situación delicada de su alma, una situación de abatimiento muy profundo. Lo confrontó
se lo contó a Dios, y no solamente eso, sino que dice, yo voy a esperar la misericordia de Dios, y voy a cantarle a Él, y voy a orar a Él. ¿Y qué le voy a decir? Versículo 9, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Parece contradictorio, ¿no? Roca mía habla de fuerza, de estabilidad, de firmeza, y por otro lado dice, te has olvidado de mí. Porque la fe, hermanos, ve la roca. Las emociones, ¿qué es lo que ven? Esa mentira, ¿no? Que Dios se hubiera olvidado de alguno, tanto de salmista como de alguno de nosotros. Pero dice, ¿por qué yo andaré enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Otra vez. Esta es una lucha, hermano, que siempre el creyente tiene. El camino de la fe, hermano, no siempre es un camino de que todas las cosas se responden ahí más y se dan en nada. Tiene momentos difíciles. Cuando Jesús habla del camino, angosto es el camino. No es fácil. No es cómodo. ¿Sí? Pero, sin embargo, dice al final, versículo 11, ¿por qué te abates, oh alma mía? Vuelve a hablar de lo que decía el versículo 5. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te turbas? Espera en Dios, porque aún he de alabarme y salvación mía y Dios mío. Bueno, el salmista reconocía que en lugar de mirarse a sí mismo, en lugar de mirar a su alrededor, la salvación venía de arriba. ¿Ven? La salvación venía de arriba. Él pudo levantar su mirada al Eterno, al soberano Dios, a quien consideraba que estaba en control aún a pesar de esta situación. Entonces, hermano, este es un mensaje muy importante para nosotros como pueblo de Dios. Primero, porque nos dice que tenemos que confiar en Dios. Y segundo, porque tenemos que esperar en Él. Y creo que confiar en Dios es un aprendizaje que nos lleva tiempo, ¿sí? Porque debemos aprender a confiar en Él. Confiar es más que creerle, ¿sí? Está bien, entendemos la diferencia. Confiar, creer es una cosa, pero confiar es dar un paso, es jugarse, aunque no veo nada, ¿sí? Es como cuando estoy arriba del techo, bueno, a veces uno da esa expresión, un niño está ahí y le dice al padre, lárgate porque yo te voy a recibir. Eso es confianza. Creer que el padre lo puede recibir es una cosa, pero largarse, eso es confianza. Bueno, eso es lo que nos enseña este salmo, largarnos en confianza en los brazos del Señor y tener esperanza en Él. Hermanos, ¿por qué? Porque si hay algo que le cuesta al ser humano es esperar. ¿Sí o no? ¿No nos cuesta esperar? Nos cuesta, queremos, y a medida que avanzan los tiempos, tal vez en esa época los tiempos eran más largos, los viajes eran más largos, las temporadas eran más largos. No sé si usted se ha dado cuenta, a mí me pasa cuando por ahí vamos a La Pampa, este fin de semana que viene vamos a ir a un lugar que es puro campo, ¿sí? No hay nada. Y como no hay nada, no hay señal de teléfono, no hay nada, hermano, hay árboles, lluvia y viento. El día parece que dura más, ¿sí? Yo creo que nosotros tenemos todas las comodidades, tenemos colectivo, taxi, Uber, auto, moto, pero no nos alcanza el tiempo. Pero uno se va al campo, está allá, y el día, el hermano Manuel debe saber de eso, ¿no es cierto? Una cosa es levantarse acá a las 6 de la mañana cuando quiere ver ya es mediodía, pero otra cosa en el campo, porque no hay otra distracción, es solamente hacer la tarea que hay que hacer, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tal vez en esas épocas parecían los tiempos más largos. Hoy no estamos habituados a esperar. Entonces,
nos cuesta mucho, y más cuando tenemos que esperar en Dios, que tiene otros tiempos, no son los tiempos nuestros. Y el salmista entendía esto, y por eso habla de confiar, y por eso le habla a su corazón: tenés que esperar, no te atribules más, no te abatas más, no te hundas más, no te inclines más, no te entristezcas más, tenés que esperar. Porque si hay algo que nos enseña, hermano, es que no se rindió a esos sentimientos, a esas emociones, sino que, hermano, los confrontó y se los presentó al Señor. Y esto es lo que usted y yo debemos hacer en esos tiempos, en los que las olas de dificultad, de mala noticia, de cuestiones que no funcionan, golpean una y otra vez sobre nuestras vidas. Amén. Por supuesto que él tenía razones válidas para el desánimo, igual que usted y que yo muchas veces. Hermanos, pero qué importante que no nos dejemos caer, que no nos dejemos que el enemigo, los pensamientos, el señalamiento de decir: ¿a dónde está tu Dios? Dios siempre va a estar a nuestro lado. Eso es clave, hermano. Dios nunca nos abandona, Dios nunca nos deja, Dios no se olvida. Esa pregunta, ¿por qué te has olvidado de mí?, es una respuesta que Dios nos ha dado. Dios está con nosotros, nunca nos ha dejado ni nos ha olvidado. Las circunstancias no son las que tienen la voz, es Dios quien ya lo ha dicho, y es Dios quien lo ha afirmado en toda la Escritura. Y es más, Jesús dice: yo voy a preparar un lugar porque quiero llevarlo para que estén conmigo. Él nunca se va a apartar de nuestras vidas. Amén. Él es que va a sostener nuestras vidas. Él es el que va a sostener nuestra casa. Él es el que va a sostener nuestro matrimonio. Él es el que va a sostener nuestra salud. Él es el que va a sostener nuestra economía. Cuando las cosas no funcionen, Dios lo va a hacer. Amén. Pero tenemos que creerle al Señor. Y para terminar, hermanos, ¿cómo podemos? Vamos a ver algunos salmos en cómo debemos esperar en el Señor. Salmo 40, 1 al 3. Si alguno lo quiere leer, así, ayuda. Salmo 40, 1 al 3. Está cerquita. Amén. Gracias. Qué palabra, ¿no? El pozo de la desesperación, hermano, era un pozo que había tenido agua. Entonces ahí lo tiraban algunos. Y era una tortura, porque si se movía mucho se hundían. Si tocaban las paredes, se resbalaban. Era desesperante. Así es como a veces nos podemos llegar a sentir. Es una expresión de cómo este salmo, en este caso David, dice: pero ¿cuál es la forma de esperar en Dios? Pacientemente. No es una paciencia inactiva: bueno, Señor, aquí estoy. No, una paciencia de adorarle a Él, de honrarle a Él, de buscarlo en oración, de escuchar su palabra, de oír su voz. Amén, de servirle. Eso es la paciencia, una paciencia activa, no es una paciencia en el cruzo de brazos. Amén. Segundo, Salmo 62, 5. A ver, alguien que lo pueda leer. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza. Amén. Con reposo, con quietud. En lugar de quejarnos, hay que esperar. Hay que a veces callar. ¿Sí? Hay un salmo que dice: guarda silencio ante Jehová. Amén. Después de que deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, guarda silencio. Esperar en quietud. Saber que Él está orando. Tercero, con fe. Está llena la Biblia de versículos, ¿no? Pero con fe, creyendo, hermano. Creyendo en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha expresado.
Salmo 27:13. ¿Cómo hay que esperar? Salmo 27:13. ¿Quién me lo lee, por favor? Hubiera yo desmayado, no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Amén. Con esperanza, hermano. Este salmista decía, yo hubiera desmayado, pero no desmayé porque creí. Siempre he creído que la bondad de Dios, como cantamos, me va a seguir siempre. Amén. La buena voluntad, la mejor predisposición, porque Él quiere lo mejor para nuestras vidas. El versículo 14 del Salmo 27, ¿quién lo puede leer? Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Con valentía, hermano, porque no es fácil esperar cuando no sabemos el tiempo. ¿Sí? Veo que cuando usted va a un médico y le dice, se hace un análisis y le dice, en 2 días tengo los resultados, voy a estar. Pero si le dice, en algún momento van a estar los resultados, no, ¿y cuándo será? ¿Y cuándo me la llamar? Y a medida que pasa más el tiempo, y será que es todo mal, ¿no es cierto? No, acá hay que tener valentía para saber esperar y saber que Él tiene otro tiempo, Dios tiene otro tiempo, maneja otra forma, ¿sí? No lo nuestro, pero saber, tener la valentía de decir, aunque escuche voces que me dicen, Dios te ha dejado, no te ha escuchado, te ha abandonado, yo creo que Él está obrando y en cualquier momento voy a ver el obrar de Dios en mi vida. Amén. Y finalmente, Salmo 135, si alguien me lo puede leer, Salmo 135. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Muchas gracias. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma en su palabra. Tenemos que estar firmes en la palabra de Dios, amén. Porque sobre toda voz que se levanta, lo que Dios dice es lo que tiene autoridad. Lo que Dios dice es lo que se cumple. Lo que Dios dice es el quien podemos confiar. Amén. Así que, querida iglesia, yo no sé por qué Dios envía esta palabra, pero es que seguramente en nuestros corazones habrá en algún ámbito cierto abatimiento, cierto decaimiento, cierta tristeza. Pero acá hay un montón de dudas que empiezan a caer en la vida del salmista y que tienen que caer también en nuestro corazón. De que Dios se ha olvidado, de que no podemos estar en su presencia, de que no podemos ir a Él en oración a contarle. Hermanos, cada vez que estamos en una situación de adversidad, cada vez que nos encontramos en esos dos abismos, ¿no? En lo que pasa afuera que no podemos controlar y en lo que pasa adentro que parece que nos desestabiliza, poder, Señor, levanto mi voz, así estoy sintiéndome, estoy quebrado, estoy quebrada, no entiendo, no veo posibilidades de salida en esta situación, Señor, pero espero en vos, confío en vos. Yo he hecho lo que he podido, me he esforzado, en mi fuerza no puedo, Señor, pero levanto mi mirada, porque miro para adentro y está todo quebrado. Miro para afuera y no se soluciona nada, pero miro para arriba y creo que usted tiene la salida, tiene la respuesta. Usted me va a sostener, me va a ayudar, me va a dar el ánimo para superar esta adversidad. Y mientras tanto voy a seguir alabando, voy a seguir adorando, voy a seguir sirviendo, voy a seguir creyendo en un Dios que es todopoderoso, en un Dios de pacto. Amén. Él le decía, Jehová, Dios ese de pacto. Hoy nosotros, hermanos, estamos en un pacto mejor, ¿sí? En el de la gracia, donde hay alguien que nos trajo la buena noticia, ocupó nuestro lugar, murió por nuestros pecados, nos quitó el peso más grande, la imposibilidad más grande, lo que nos limitaba para poder tener comunión con Dios. Hoy, hermanos, podemos estar en cualquier lugar, como le decía hace rato, pero el templo, sí, ahí donde podemos encontrar la presencia del Señor. En medio de la adversidad,
Dios está con nosotros. Importante poderle conocer, importante poderlo buscar, importante poder confiar en Él y esperar, porque siempre ha de responder conforme a sus propósitos. Amén. Los que esperan en Jehová, que dice en Isaías, tendrán. ¿De dónde son esas fuerzas? Vienen de Él. Correrán, caminarán y no se fatigarán. Levantarán las alas como las águilas y en las alturas. Amén. En las alturas podemos andar. Entonces, hermanos, recibe esta palabra. Dios ama a esa gente que tiene sed, como este salmista, que le busca, porque no lo va a dejar en vergüenza. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos específicamente, Dios habla de que los que esperan en Él no van a ser avergonzados jamás. Amén. Así que esperen en el Señor, esperemos en el Señor en la situación en la que está nuestra nación, en la situación de la economía, de la salud. Esperemos en el Señor, Él es fiel y Él va a obrar en favor de nuestra vida. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta tarde por la palabra que tú nos traes, Señor, por este salmo que conocemos, que cantamos, pero que al momento de experimentarlo, Señor, es un momento difícil, es una experiencia difícil. Señor, estamos en tiempos en las que diferentes carencia que puede haber en nuestras vidas. Carencia a veces puede ser de salud, carencia afectiva, carencia por una pérdida, carencia por una cuestión de economía. Tantas carencias, Señor, que generan angustia, abatimiento. Pero qué bueno es saber, Señor, que aun cuando humanamente entramos a veces en esa espiral de desánimo, de derrota, de pensamientos turbulentos sobre nuestras vidas que nos llevan a caernos, a doblarnos, a estar enlutados emocionalmente, Señor. Encontramos aquí a un siervo tuyo que estuvo en la misma situación y encontramos a varios ahí en los salmos. Pero siempre hay un común denominador. Hay una carencia. Hay una necesidad. Hay cuestiones que parecen que no se pueden resolver. Pero hay una intencionalidad. Hay alguien que se levanta y confronta. No se conforma con la situación, no dice, bueno, esta es la situación y así tendrá que terminar, sino que confronta en su corazón, sabiendo que está siendo confrontado por dificultades, por angustias, por dolores, por malas noticias, por señalamientos, por voces que dicen y preguntan ¿dónde está tu Dios? Y aún a nosotros mismos y nos decaemos más y recordamos tiempos mejores y nos ponemos peor, Señor. Pero qué bueno es encontrar a alguien que te busca, Señor, que confronta su alma, que no deja pasar la oportunidad, sino que le dice, ¿por qué te abates? Así como hay un montón de motivos para sentirte abatida, hay un montón de motivos para esperar en ese Dios poderoso al que estás sirviendo, en el que has creído. Señor, y en este tiempo creemos que estamos en estos tiempos de aflicciones, como nación, como país, olas que golpean, Señor, una detrás de otra, Señor, en la salud, en la economía, en la cuestión aún familiar, cuántas dificultades, cuántos problemas, cuántas luchas, lo vemos aún en los jóvenes, Señor, desánimo, por allí pensamientos de
de enojo, Señor, ante las situaciones o ante ti, Señor. Pero aquí encontramos a alguien que enfrenta esa situación y que luego de confrontarla a sí mismo, entendiendo que no tiene la fuerza para salir adelante, levanta su mirada a lo alto, al Dios creador, hacedor, al Todopoderoso, donde cree que encontrará, y evidentemente encontró esa paz, esa estabilidad que no podría encontrar dentro de su corazón ni afuera. Señor, en este día tú traes esta palabra porque nos quieres recordar que tú nunca nos has dejado, nunca te has olvidado. Aún decía el profeta, puede alguna madre olvidarse de un hijo, pero Dios nunca se olvidará de lo suyo. Qué bueno es saber que tú nos tienes presente, que no estamos olvidados, que cuando creemos que estás lejos es cuando más cerca estás de nuestras vidas, Señor. A veces no lo percibimos porque nuestras emociones son tan fuertes, Señor, que prevalecen y nuestra voluntad decae, Señor. Pero gracias porque tu palabra es poderosa, Señor. Más allá de lo que yo pueda expresar, Señor, tratando de explicar este mensaje, tu palabra tiene poder. La guía de tu Espíritu Santo, la dirección de tu Espíritu Santo, la instrucción de tu Espíritu Santo hará, Señor, que todo corazón que esté abatido, que todo corazón que esté acongojado, que todo corazón que esté atribulado, que todo corazón que esté doblado, que todo corazón que esté enlutado, se pare firme y pueda decir, no dejaré de alabar a un Dios de poder, a un Dios de amor, a un Dios de misericordia, que me tiene esculpido en la palma de su mano, que es un Dios de verdad, que cumple lo que promete, que es un Dios de gran amor y gran misericordia, y que está esperando siempre, buscando siempre lo mejor para mí. Gracias, Señor, porque podemos levantarnos, Señor, y sobreponernos a toda dificultad, no con la fuerza nuestra, porque la carne es débil, Señor, sino que velando, orando, clamando a ti, nos podremos sostener en la hora más oscura de nuestros días, Señor, para que a la mañana, como decía el salmista, podamos ver cómo tú envías tu gracia, tu misericordia, tu favor sobre nuestras vidas. En esta hora, bendito Dios, en el nombre de Jesús, tú seas, Señor, obrando, Señor. Tu palabra trae sanidad, tu palabra tiene poder de sanidad, Señor, que todo corazón que está atribulado, que está caído, que está entristecido, que a veces lo expresa y otras veces se lo guarda, Señor, pueda recibir un toque, Señor, en esta hora, y recibir, Señor, ese aliento que viene del cielo, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hay lágrimas que tú conoces, hay oraciones que tú, Señor, has oído siempre, Señor, y la respuesta ya viene en camino, Señor. Esperamos porque tú, Señor, lo has confirmado a través de tu palabra. Podemos esperar en ti, podemos esperar con confianza, podemos esperar parado en tu palabra, podemos esperar, Señor, con quietud en nuestros corazones, sabiendo que a pesar de las olas, cuando tú estás, Señor, que golpean sobre nuestras vidas, cuando tú estás, Señor, obrando, Señor, no hay tempestad que nos pueda derribar. Por eso, Señor, en esta hora, tu bendición sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, sobre cada familia, sobre cada matrimonio. Hay esposos, hay papás, hay esposas, hay mamás que tal vez están caminando por tiempos de dificultad, del desierto, Señor, en medio de luchas constantes, Señor. Sean fortalecidos, Señor, no por una palabra motivacional, sino por una palabra transformadora, porque lo que hace tu palabra, Señor, es ubicarnos, Señor, es direccionarnos a lo alto, Señor, a dejar de mirar lo imposible y poner nuestra mirada en que aquel que dice, para mí no hay nada imposible, que Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Dios mío, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, oramos y clamamos por tu iglesia, oramos y clamamos por tu pueblo, Señor.
Oramos, Señor, para que tú obres, Señor, en este tiempo, en la salud, en la economía, en las relaciones, Señor, familiares, en el nombre de Jesús. Acallamos toda voz, Señor, que nos está tratando de confundir y decir dónde está tu Dios. Sabemos dónde está en nuestro corazón, no está en el templo, no está allí en el lugar santísimo, está en nuestros corazones. Tenemos a nuestro mejor amigo Jesucristo, que ha venido para estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y creemos, Señor, que mientras caminemos en este mundo, a pesar de las aflicciones, Señor, siempre podremos esperar y confiar en que tú, Señor, nos vas a sostener y nos vas a sacar del lodo cenagoso de la desesperación. Necesitamos tener paciencia, porque tú eres quien puede poner nuestros pies sobre la roca, afirmarnos, estabilizarnos, Señor, para que no nos movamos en las emociones, sino que nos movamos por fe, confiando en lo que tú has dicho en tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, Señor. Porque tú estás aquí. Tu palabra es verdad, Señor. Afirma, confirma en cada corazón, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor.